Queridos estudiantes y amigos, bienvenidos a su espacio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Les habla por esta vía William Mendoza, profesor de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que a nuestro juicio parece bastante importante, como es el que tiene que ver con los aportes teóricos que ha hecho la sociología, específicamente al estudio del fenómeno de la actividad física y con especial atención a una forma e institución de la actividad física como es el deporte. Cuando nosotros hablamos de teorías sociológicas de la actividad física, aspectos metodológicos a considerar, lo que tratamos de establecer en primera instancia es buscar que usted, que es especialista en el tema, pueda compilar o clasificar cuáles han sido los distintos aportes en las distintas tendencias o corrientes de pensamiento que existen en el mundo de la sociología, que han buscado interpretar el fenómeno de la actividad física y el deporte y que de una u otra manera encuadran con un modelo o un discurso que nosotros podemos catalogar como de carácter científico. ¿Por qué hablamos de una u otra manera de un modelo o un discurso? Como ustedes saben, el ser humano, desde que de una u otra manera buscó sistematizar los conocimientos y los discursos referentes a la interpretación de determinadas realidades, lo que busca de una u otra manera es clasificar esas realidades en distintas comunidades, bien sean las más particulares y cotidianas que tienen que ver con el uso del sentido común para la explicación de una determinada realidad, como las que se pueden encuadrar en los distintos discursos o formas de pensamiento en las cuales el hombre en la complejidad que caracteriza su racionalidad, busca de una u otra manera explicar a través de un discurso esa realidad. El discurso científico como tal, como lo plantea la frase de Max Planck, lo que trata es de una u otra manera de establecer que la ciencia está conformada por un conjunto de discursos, un conjunto de productos que el hombre ha buscado compilar, y lo que buscan es simple y llanamente aproximarse con la ayuda de determinados conceptos o con la ayuda de determinadas categorías a una explicación bien puntual de la realidad, que obedece también al cumplimiento de algunos prerequisitos que son propios de esta disciplina a la cual nosotros llamamos ciencia, y que de una u otra manera agrupa todas las formas, sea desde las ciencias formales hasta las ciencias sociales, todas las formas que de una u otra manera explican, vuelvo y repito, con determinadas características, el por qué ocurre una determinada realidad, cuáles son las características de esa realidad, cuáles son los componentes fundamentales de la misma, en qué se diferencia con otro tipo de contexto similar, y por sobre todas las cosas, tratar de determinar algunos elementos que puedan intervenir esa realidad y transformarla de acuerdo a unos objetivos específicos que están casados con un tipo de visión de la realidad, con un tipo de metodología, o específicamente con la tendencia o corriente que pueda tener un teórico en un momento específico de su desarrollo o de su quehacer de carácter científico. Para nosotros es importante entender desde el punto de vista de la sociología que cuando nosotros hablamos de teoría no estamos hablando única y exclusivamente, como lo entendemos en el sentido cotidiano, del discurso de carácter escrito. Nosotros solemos decir que teoría tiene que ver con aquello que no es práctico. En el caso de la ciencia, eso es está completamente separado de la realidad cotidiana, en el sentido de que las teorías, como lo decía Mario Bunge en aquel viejo texto llamado La ciencia, su método y su filosofía, lo que busca es compilar interpretaciones determinadas de una realidad a través del uso de categorías, conceptos, hipótesis, técnicas y métodos que de una u otra manera pueden explicar esa realidad y pueden reproducir esa realidad indistintamente de las veces que se requiera para demostrar de una u otra manera un criterio que también es aceptado en el mundo de la ciencia, como es el criterio de la verdad. Nosotros, cuando hacemos trabajo científico, lo que buscamos es validar una explicación del por qué ocurre un determinado fenómeno, utilizando conceptos, utilizando categorías, hipótesis y técnicas que permitan determinar que no solo ese fenómeno existe desde un discurso que puede ser fundamentalmente teórico, sino que también ese discurso teórico requiere de una convalidación a través de la práctica o a través del análisis de un determinado fenómeno, a través de la experimentación. En el caso de la sociología,
nosotros podemos utilizar también o podemos establecer la existencia de distintos enfoques teóricos que han buscado precisamente analizar el fenómeno de la actividad física con los prerequisitos que yo nombré anteriormente. Lo primero que debemos tener nosotros en cuenta es definir de qué se trata la teoría o qué es la teoría para una determinada ciencia. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, pues y repito, como lo dije anteriormente, es que no hablamos de teoría solamente cuando hacemos énfasis en lo eminentemente especulativo, sino que en el mundo de la ciencia la teoría está conformada por el binomio teorización y experimentación. Una teoría es específicamente, según palabras de distintos autores que hemos buscado compilar, un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, experiencia o el razonamiento lógico. O una teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas y comprobables de un campo de aplicación y algunas reglas que permitan extraer conclusiones con respecto al estudio de una determinada realidad o al estudio de un determinado fenómeno. En reiteradas oportunidades hemos manifestado que el mundo de la actividad física y el deporte pues reviste una especial atención desde el quehacer científico, que ha hecho que distintas disciplinas, no solo las que tienen que ver con el mundo de las ciencias formales, como el caso de la matemática o el caso de la lógica o de las ciencias naturales y aplicadas, hayan de una u otra manera aportado discursos teóricos para la interpretación de ese fenómeno, sino que también desde el punto de vista de las ciencias sociales y en el caso específico de la sociología se han hecho interesantes aportes que cumplen específicamente con las condiciones que nosotros hemos descrito anteriormente para la construcción de una teoría desde el punto de vista de la ciencia. Para efectos de este pequeño encuentro que nosotros vamos a establecer, tenemos que utilizar de una u otra manera los aportes que ha realizado Mario Bunge, un epistemólogo de la ciencia que es bastante acreditado y que afirma que la ciencia está constituida específicamente por distintos enfoques o formas de analizar científicamente una realidad y están representadas por una descripción de esa realidad que se constituye de un marco general, una orientación teórica, una problemática y una orientación metodológica. Cuando nosotros hablamos de la existencia de distintos enfoques en el estudio de la actividad física y el deporte, también queremos referir que esos enfoques o ciencias contienen metodológicamente o deben contener metodológicamente tres elementos fundamentales que nos pueden decir a nosotros que están haciendo verdaderamente trabajo científico en el amplio discurso de la ciencia o están haciendo única y exclusivamente meras especulaciones. Por tanto, nosotros podemos tener muchos teóricos que hablan o que tratan de hablar desde el punto de vista de las ciencias sociales de un estudio científico de la realidad de la actividad física y el deporte, pero pocos van a ser quienes de una u otra manera han cumplido con los prerequisitos de tener un marco general que oriente su trabajo, una problemática o fenómeno que estudiar y un método o aspectos metodológicos que permitan de una u otra manera no solo que ese científico pueda hacer estudios sociales del deporte, sino que eso se pueda multiplicar en comunidades de aprendizaje para ir de una u otra manera compilando hallazgos, compilando conclusiones que nos permitan más adelante hablar de que estamos en presencia de la construcción de una verdadera teoría científica de la actividad física y el deporte. En el caso de los fenómenos que tienen que ver con el estudio de la actividad física y el deporte, por ser la realidad social un fenómeno sumamente complejo, nosotros les proponemos a ustedes la utilización del siguiente esquema. Teorías sociológicas de la actividad física y el deporte existen muchísimas, pero las mismas tienen que cumplir una primera condición. Tienen que ser capaces de contener de por sí unos principios generales que permitan identificarlas particularmente en la generalidad de la ciencia social como tal. Tienen que contener de una u otra manera elementos que permitan describir cuál es el fenómeno o cuál es la problemática que estudian y por supuesto tienen que contener un conjunto de métodos y técnicas que permiten hacer lo que les dije anteriormente, la construcción de un discurso pero con una argumentación que tenga teoría y que también tenga demostrabilidad en el mundo de la realidad a través de la experimentación.
Nosotros hemos encontrado a partir de nuestros estudios que en el caso del estudio de lo social, aplicado a la actividad física y el deporte, lo primero que nosotros debemos ubicarnos para entender las distintas tendencias es que en el mundo de lo social existen dos niveles de análisis: el análisis macroscópico y el análisis microscópico. El análisis macroscópico, que va dirigido al estudio de las grandes estructuras, es decir, al estudio de las instituciones sociales de una determinada realidad, que en nuestro caso pueden ser, por ejemplo, la educación física, el deporte, la recreación y el fitness, pero también el análisis microscópico, que va dirigido al estudio de la interacción o lo que se constituye en realidad para los seres inmediatos que de una u otra manera interactúan. Ese proceso de interacción, ese proceso de simbología que puede ocurrir en el intercambio de seres humanos que constantemente practican el fenómeno de la alteridad, nosotros podemos ubicarlos en el análisis microscópico. Cuando usted busca estudiar la sociología y se encuentra con cualquier texto, mi primera recomendación es que usted trate de ubicar qué tipo de análisis está haciendo. Si es el análisis de grandes instituciones o estructuras, nosotros estaremos hablando de análisis macroscópico. Si es el análisis de la interacción de los seres humanos o de pequeñas estructuras constituidas por la forma en cómo interactúan esos seres humanos en sus distintas dimensiones, entonces nosotros estaremos hablando de la presencia de un análisis microscópico. Igualmente, la realidad en el mundo de la ciencia puede tener elementos más objetivos, más fáciles de analizar y que se puedan dimensionar, se puedan palpar, se puedan de una u otra manera ser manipulados desde el punto de vista matemático y estadístico, las cuales obligan a la existencia de una realidad de carácter objetivo, y por otro lado la existencia de elementos subjetivos que también forman parte de la realidad humana y que de una u otra manera recurren a métodos que son, digamos, no cuantificables, pero que de una u otra manera, con ayuda de la observación, pueden lograr hallazgos y conclusiones que también son válidas en el mundo del discurso sociológico aplicado al mundo de la actividad física y el deporte. En ese universo de lo macro, de lo micro, del objetivo y de lo subjetivo, en el desarrollo histórico de la ciencia, los enfoques o las teorías más significativas que, a mi modo de entender, tienen validez y confianza para el estudio sociológico de la actividad física y el deporte son las siguientes. En primera instancia, las que se ubican en el análisis macroscópico. Por ejemplo, el enfoque histórico-filosófico, el enfoque neomarxista y el enfoque figuracional. Y desde el punto de vista microscópico, los aportes que ha hecho el interaccionismo simbólico, la praxeología motriz y la teoría de la acción social o estructura de la acción. Vamos a ver si esas teorías brevemente cumplen con algunos elementos de los cuales he hablado y que hacen entender que las mismas pueden constituirse en una teoría científica, bien sea la existencia de unos principios generales, la existencia de una problemática o fenómeno que estudiar y la presencia de elementos de carácter metodológico que de una u otra manera obliguen a explicar cómo hace el científico para analizar o estudiar esa realidad. En el análisis microscópico nosotros, por ejemplo, nos encontramos con el enfoque histórico-filosófico. A mi modo de entender, cuando usted busque libros de ciencias sociales que traten de explicar el fenómeno de la actividad física y el deporte, usted se puede encontrar una cantidad de libros que, a pesar de no ser teoría como tal, en el sentido de contar con orientaciones generales, problemática y método, pueden aportar un discurrir filosófico que es necesario que usted, como especialista en el tema, lo pueda discutir. El enfoque histórico-filosófico tiene una cierta relación con el mundo de la filosofía. Es un tanto especulativo, pero de una u otra manera, los teóricos más notables de la filosofía aplicada al deporte y a la actividad física han buscado que luego esa ruptura entre lo filosófico y lo científico pueda progresar. Entre los exponentes principales del enfoque histórico-filosófico, desde mi punto de vista, se encuentran Juan Huizinga en su libro Homo Ludens, José María Cajigal, que es uno de los filósofos más notables en el mundo de la actividad física y el deporte, Santiago Coca y otros teóricos de la talla de Navarro Adelantado y Eugenio Fin, que tiene un libro que es bastante valioso llamado El juego como símbolo del mundo. Las tesis fundamentales de esta teoría, que se casan más con una perspectiva filosófica del fenómeno, tiene que ver con la existencia o la creencia de la presencia instintiva de una potencialidad
o de la sociabilidad que tiene el hombre y que lo obliga a jugar. Por lo tanto, se considera al hombre como un ser humano que está de una u otra manera relacionado con lo lúdico. Hablamos también del deporte como una manifestación de juego, que primariamente fue juego, y que también el deporte forma parte de la actividad recreativa que equilibra la vida entre dos mundos paralelos, el mundo de lo serio y el mundo de lo serio. También ellos plantean una problemática que es bastante interesante y que es la presencia de la influencia que tienen las estructuras sociales modernas sobre el juego que nosotros denominamos deporte y que lo han obligado a adquirir mayores niveles de seriedad, que lo han trasladado al mundo de la racionalidad corporativa y que de una u otra manera lo alejan del simbolismo y lo alejan de la significación que tiene el mismo como una actividad que puede ser única y exclusivamente de mera diversión. Existe también la presencia de otro enfoque de carácter macroscópico llamado enfoque figuracional, cuyos principales exponentes son Norbert Elias y Eric Dunning, los cuales tienen un texto bien importante denominado Deporte y Ocio en el proceso de civilización, y que también desde el punto de vista del esquema que les propongo, su teoría contiene los tres elementos fundamentales. Tienen orientaciones generales, establecen que para poder comprender los procesos sociales se deben superar las barreras entre individuos y estructuras. Ellos hacen como una metateoría donde relacionan interacción e influencia de las estructuras sociales, en este caso sobre el mundo de la actividad física y el deporte. Hacen una crítica de las distintas teorías del deporte moderno porque dicen que estas teorías son atomistas y que no estudian el deporte, lo estudian a la forma de la actividad física y a las instituciones de la actividad física de manera sistémica, sino de manera aislada, algunas priorizando más el análisis micro y otras priorizando más el análisis macro, cuando se debe tener una concepción mucho más sistémica del fenómeno. Para ellos, el deporte como problemática es una estructura de acción que está representada por un equilibrio de tensiones. Tensiones relacionadas al placer y la agresión, al ataque y la defensa, al jugador-espectador, a lo lúdico y al interés que se establece sobre lo lúdico, y también a la práctica a la práctica y el espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay tensión de intereses, bien sea entre la interacción que realizan los actores inmediatos y las estructuras que de una u otra manera ejercen una influencia inmediata sobre esa interacción. Hablan de categorías de análisis que son propias del enfoque figuracional, como la superseriedad del deporte. Ellos hablan del fenómeno de superseriedad y también hablan del fenómeno de la deportivización, para establecer que la dinámica de la actividad física también es sometida a los rigores de la evolución y desarrollo de la sociedad misma, y que por lo tanto nosotros asistimos a la organización mucho más racional de la actividad, que obliga a distanciarnos un poco de la génesis que pudo haber tenido las distintas formas de juego, que una vez que pasan por ese continuo del ludismo hacia la seriedad, se convierten en estructuras mucho más rígidas. Propiamente hay unos elementos que han obligado a que esas estructuras se constituyan en algo más rígido, como es la conformación del Estado, la democratización de la práctica deportiva y la búsqueda incesante de mayores niveles de rendimiento que son propios de las sociedades modernas. Entre los aspectos metodológicos que utiliza este enfoque se encuentran los análisis comparativos. Ellos hacen estudios del fenómeno de la actividad física y del deporte y sus manifestaciones en distintas sociedades, y también priorizan los estudios de carácter histórico. Existe otro enfoque desde el punto de vista macroscópico que es bastante importante, que nosotros lo calificamos como neomarxismo. No es marxismo puro como tal. Como ustedes saben, después de Marx, todas las corrientes que han utilizado al marxismo para la interpretación de realidades específicas, no en términos de totalidad, sino en términos de especificidad, nosotros la ubicamos desde el contexto neomarxista. En el mundo de la actividad física y del deporte, los principales exponentes son Vero Rigauer, en su texto Deporte y Trabajo, Pierre Bourdieu, que ha hecho interesantes aportes al mundo de la interpretación de la actividad física y el deporte, Jan Brun, que tiene un texto que es un clásico que se llama Sociología Política del Deporte, y en el caso venezolano, un sociólogo del estado Zulia, llamado Eloy Altuve, que también de una u otra manera ha establecido una categoría que la podemos nosotros relacionar con el mundo del marxismo, como lo es el deporte rendimiento récord campeón medalla. Las consideraciones generales de este enfoque
El deporte moderno es un reflejo de la sociedad a la cual pertenece, por lo tanto, si nosotros hablamos de la modernidad, estamos hablando de capitalismo y por lo tanto el deporte tiende a ser también una institución más del mundo capitalista industrial. El deporte es una actividad típica de una sociedad industrial cuyo fundamento es la organización científica del trabajo y la creencia en el progreso humano lineal. Entre las problemáticas que ellos estudian está también el estudio del deporte como sistema, como una totalidad de relaciones humanas conformadas, como en la teoría clásica marxista, por una teoría, por una estructura de relaciones económicas y de formas de producción económica, pero también por una superestructura ideológica, jurídica y cultural que ayuda a reproducir las formas y relaciones predominantes del mundo capitalista en cualquier institución, incluida todas las formas de la actividad física y todas las instituciones de la actividad física. El modelo deportivo que predomina, según ellos, es aquel que prioriza la búsqueda del rendimiento, el rompimiento del récord, la búsqueda del triunfo y la producción de un tipo especial de trabajador, que es específicamente el deportista de alto rendimiento y el campeón. Desde el punto de vista histórico, el deporte moderno tiene sus orígenes en el desarrollo del modo de producción capitalista y, por supuesto, también validan la tesis de que el deporte como tal cumple unas funciones específicas en el mundo del capitalismo moderno, como una institución más que reproduce ese sistema, ubicándola en formas de producción tradicionales, pero también en aparatos ideológicos del Estado. Entre los aspectos metodológicos, ellos utilizan las siguientes herramientas. El deporte debe ser analizado como un elemento total. Hay una influencia notable del estructuralismo en los estudios neomarxistas de la actividad física y el deporte. El deporte también debe ser analizado y las formas de la actividad física y sus instituciones desde el punto de vista histórico, y hacen énfasis en la utilización de elementos que de una u otra manera utilizan la crítica a la dialéctica y proponen la transformación del sistema por considerarlo específicamente negativo para la realización de la misma naturaleza humana o de la misma convivencia de carácter humana. Desde el punto de vista microscópico también existen otras tendencias, como son el interaccionismo simbólico, que en el caso del deporte encuentran en su principal exponente a George Stone, que en 1969 ellos proponen ya un elemento mucho más micro de la sociología, el análisis específico de las interacciones que se realizan entre los distintos seres humanos que hacen una praxis social determinada, que puede ser llamada juego, que puede ser llamada ejercicio, que puede ser llamada deporte. Y el tema básico de esta sociología en su orientación general es el ser humano y las formas de interactuar y comportarse. Lo verdaderamente importante de analizar es la actividad deportiva, es el estudio de las relaciones y significado del hecho deportivo para los participantes directos. Por eso estamos hablando de que la misma es una sociología microscópica. El deporte, en su problemática, el deporte debe ser analizado no solo como un elemento de la sociedad, sino como una estructura de acción. Las necesidades del deporte dependen de las disposiciones u orientaciones de sus partícipes directos, entre ellos jugadores y espectadores, y el deporte está conformado en sí como una estructura de acción, como solamente una praxis social que prioriza la antinomia juego-exhibición, juego-espectador, necesidades e intereses, y que fomenta de una u otra forma distintas formas de vínculo social, pero también distintas formas de interacción que obligan a la atención o a la generación de diferentes problemáticas que se definen para tratar de establecer unos elementos fundamentales propios de cualquier grupo social, como son el rol, como son el estatus, como lo son de una u otra manera las funciones que pueda cumplir un determinado jugador o un determinado espectador en una realidad, e incluso no se habla solamente de los participantes y los jugadores, sino de todos los seres humanos que de una u otra manera se encuentran alrededor de esa interacción o de esa praxis social. Los aspectos metodológicos es una sociología que privilegia el estudio de unidades de análisis micro, agregados sociales o pequeños grupos. Los estudios son de carácter inductivo, no priorizan el análisis histórico, utilizan muchísimo el uso de guías de observación y también el predominio de ciertas técnicas de análisis a través de la observación, como son los métodos de historias de vida e investigación-acción participante, que también de una u otra manera caracteriza este tipo de investigación de carácter microscópico. Tenemos también la teoría de la acción social, su principal exponente es Gunter Luschen y Kurt Weiss. Las orientaciones generales también es una sociología de carácter microscópico.
La realidad social, en este caso la actividad física y el deporte, está representada por una teoría de acción social con componentes que tienen una relación entre lo social y psicosocial. El análisis del deporte comprende una valoración del mismo como sistema sui generis, es decir, no le dan una notable importancia a la influencia que tienen las estructuras sobre la interacción que hacen los seres humanos. Para ellos el deporte es una acción social que se desarrolla de manera lúdico-competitiva entre dos o más individuos o partes contrincantes y cuyo resultado viene determinado por la actividad, la táctica y la estrategia. El deporte en ese orden de ideas tiene algunos elementos fundamentales como estructura de acción, la presencia de un carácter agonal, la presencia de lo lúdico, las relaciones de conflicto y asociación, la estructura dual, la estructura jerárquica y por supuesto la presencia, como en cualquier relación humana, de relaciones antinómicas entre tesis y antitesis que buscan de una u otra manera validar cuestiones más asociadas al poder o a la conducción de una determinada interacción por una jerarquía o estructura de normas, reglas y funciones y estatus que son propias de cualquier grupo humano. Los aspectos metodológicos priorizan estudios de carácter comparativo, desestiman los estudios de carácter histórico, priorizan también los estudios matemáticos o estadísticos y la sociometría como tal en el orden empírico y priorizan los mismos para determinar o validar la existencia de las categorías fundamentales que ellos consideran existen en una interacción muy particular que se establece no tanto en el estudio de las grandes estructuras, sino en el estudio de las formas de la actividad física, llámese juego, ejercicio físico y deporte. Como hemos visto, nosotros debemos entender la actividad deportiva precisamente como un fenómeno cambiante, como un fenómeno que está en constante evolución y que también dentro de esa perspectiva el estudio de cada dimensión puede de una u otra manera llevarnos a un análisis científico del mismo. En el caso de la sociología podemos ver la existencia de distintos enfoques que tienen que cumplir, vuelvo y repito, con esas condiciones particulares para poder ser clasificados como teoría sociológica de carácter científico. La presencia de un marco general que permita ubicarlo en unos principios generales, la descripción de una problemática o fenómeno que estudiar y los elementos de carácter metodológico que permitan de una u otra manera teorizar y producir teoría a través de la vinculación que existe entre las hipótesis y la demostración de las mismas a través de la experimentación. Espero esto haya sido de su ayuda. Recuerden consultar mi blog taller de investigación y ensayo wordpress.com o escribirme también a través de mi correo williammendoza@gmail.com. Estamos en contacto.